Imagina por un momento que estás parado en una encrucijada. Frente a ti hay dos caminos. Uno es familiar, cómodo, pero no lleva a ningún lugar nuevo. El otro es incierto, lleno de desafíos, pero también de posibilidades. En ese instante, una pregunta resuena en tu mente. ¿Qué camino debo tomar? Es una pregunta que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, y la respuesta no siempre es fácil. Pero hay algo que debes saber. El éxito, ese sueño que parece tan lejano, no comienza con suerte, ni con talento, ni con recursos. Comienza con una decisión. La vida está llena de momentos en los que debemos elegir. A veces, esas decisiones parecen pequeñas, casi insignificantes, pero con el tiempo nos damos cuenta de que son esas elecciones las que definen nuestro destino. Porque no se trata de esperar a que las circunstancias sean perfectas, ni de tener todas las respuestas. Se trata de dar un paso, de comprometerte contigo mismo y con tus sueños, incluso cuando el miedo y la incertidumbre te rodean. Hoy, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué estoy dispuesto a decidir por mi futuro? Porque el éxito no es algo que simplemente sucede. Es algo que construyes día a día, decisión tras decisión, y todo comienza con ese primer paso, con esa elección de creer en ti mismo y en lo que eres capaz de lograr. Este es tu momento. Este es el día en que puedes decidir cambiar tu vida. Porque el éxito, ese que tanto anhelas, comienza con una decisión. ¿Estás listo para tomarla? Era una mañana cualquiera en la ciudad. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles y el sonido de los autos y las conversaciones llenaba el aire. En un pequeño departamento, sentado frente a una taza de café frío, estaba Andrés. Tenía 28 años, pero su rostro reflejaba el cansancio de alguien que había estado luchando contra sí mismo durante mucho tiempo. Frente a él, una hoja de papel con una lista de metas que había escrito años atrás. Metas que, hasta ese momento, seguían siendo solo palabras. Andrés siempre había soñado con ser emprendedor. Desde niño, tenía una pasión por crear cosas, por imaginar soluciones a problemas cotidianos. Pero la vida, con sus giros inesperados, lo había llevado por un camino diferente. Después de graduarse de la universidad, consiguió un trabajo en una oficina, un empleo que le daba estabilidad, pero no satisfacción. Cada día se levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa y se dormía con la sensación de que algo faltaba. Había aprendido a vivir en piloto automático, a conformarse con una rutina que no lo hacía feliz. Esa mañana, mientras miraba la lista de metas, Andrés sintió una mezcla de nostalgia y frustración. Recordó el entusiasmo con el que había escrito esas palabras, la esperanza de que algún día se convertirían en realidad. Pero ahora, años después, esas metas parecían más lejanas que nunca. ¿Qué pasó conmigo?, se preguntó. ¿En qué momento dejé de creer en mis sueños? Mientras reflexionaba, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un viejo amigo de la universidad, alguien con quien no había hablado en años. El mensaje decía: Andrés, me acordé de ti hoy. Siempre admiré tu creatividad y tu determinación. Espero que estés bien y que sigas persiguiendo tus sueños. Esas palabras, simples pero sinceras, tocaron algo profundo en Andrés. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, una pequeña voz dentro de él que decía: tal vez todavía hay tiempo, tal vez puedo intentarlo de nuevo. Andrés se levantó de la mesa y caminó hacia el espejo del baño. Miró su reflejo, y aunque todavía veía a un hombre cansado, también vio algo más, una posibilidad. Recordó los días en los que creía que podía lograr cualquier cosa, los días en los que no tenía miedo de soñar en grande, y en ese momento tomó una decisión. No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Sabía que tenía que cambiar. Con el corazón latiendo con fuerza, Andrés tomó un cuaderno viejo que tenía guardado en un cajón y escribió en la primera página: hoy comienza mi nueva historia. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo más importante: la voluntad de intentarlo. Y eso, aunque no lo sabía en ese momento,
era el primer paso hacia un futuro completamente diferente. Los días siguientes a esa decisión no fueron fáciles para Andrés. Aunque había escrito en su cuaderno, "Hoy comienza mi nueva historia", pronto se dio cuenta de que cambiar su vida no sería tan sencillo como escribir una frase motivacional. El entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse cuando se enfrentó a la realidad. No tenía un plan claro, no sabía por dónde empezar y, lo más difícil de todo, no estaba seguro de si realmente tenía lo necesario para lograrlo. Cada mañana, mientras se preparaba para ir a su trabajo, esa pequeña chispa de esperanza que había sentido se veía opacada por una voz interna que le susurraba: ¿de verdad crees que puedes hacerlo? Ya es demasiado tarde. Hay personas más jóvenes, más preparadas, más capaces que tú. Esa voz que había estado con él durante años parecía más fuerte que nunca, y aunque Andrés intentaba ignorarla, no podía evitar sentir que tal vez tenía razón. En el trabajo las cosas tampoco ayudaban. Sus compañeros, aunque amables, no entendían por qué Andrés hablaba de cambiar de vida. Cuando les mencionó que quería iniciar su propio negocio, algunos se rieron y otros le dijeron cosas como: «¿A tu edad? Eso es para los jóvenes, mejor sigue aquí, al menos tienes un ingreso seguro». Esas palabras, aunque dichas sin mala intención, se clavaban en su mente como dagas, alimentando sus inseguridades. Pero los desafíos no solo venían del exterior. Andrés también tuvo que enfrentarse a sus propios hábitos y miedos. Había pasado tanto tiempo en su zona de confort, en esa rutina que, aunque no lo hacía feliz, al menos le resultaba familiar, que la idea de salir de ella lo aterrorizaba. Cada vez que pensaba en inscribirse en un curso, buscar financiamiento o incluso compartir su idea con alguien más, sentía un nudo en el estómago. ¿Y si fracaso? ¿Y si me esfuerzo y no logro nada?, se preguntaba constantemente. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Andrés llegó a casa y se sentó frente a su cuaderno. Había pasado una semana desde que escribió esa primera frase, pero no había hecho nada más. Miró la página en blanco y sintió una mezcla de frustración y tristeza. Tal vez esto fue una mala idea. Tal vez no estoy hecho para algo más, pensó. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, convencido de que tal vez era mejor aceptar su vida tal como era. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirse, algo inesperado sucedió. Mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje de un mentor que había conocido en un taller años atrás. El mensaje decía: «Andrés, ¿qué ha sido de ti? Siempre creí que tenías un gran potencial. Si alguna vez necesitas orientación, no dudes en escribirme». Esas palabras, aunque simples, fueron como un recordatorio de quién era Andrés antes de que las dudas y los miedos lo consumieran. Esa noche, Andrés volvió a abrir su cuaderno. Escribió sobre sus miedos, sobre sus dudas, pero también sobre sus sueños. Se dio cuenta de que, aunque el camino sería difícil, no podía seguir viviendo con la sensación de que no lo había intentado. Decidió que, aunque fuera un paso pequeño, haría algo cada día para acercarse a su meta, porque al final, lo que realmente lo asustaba no era el fracaso, sino la idea de mirar hacia atrás en unos años y darse cuenta de que nunca lo intentó. Los días siguientes, Andrés comenzó a enfrentar sus desafíos de una manera diferente. En lugar de dejarse paralizar por sus miedos, decidió enfrentarlos uno por uno. Hizo una lista de las cosas que podía hacer para acercarse a su sueño: buscar cursos en línea, ahorrar un poco de dinero cada mes, hablar con personas que pudieran orientarlo. Y aunque cada paso parecía pequeño, cada uno de ellos lo llenaba de una nueva sensación de esperanza. Los conflictos iniciales no desaparecieron de la noche a la mañana. Todavía había días en los que las dudas lo atacaban, en los que sentía que no estaba avanzando lo suficiente. Pero ahora Andrés tenía algo que antes no tenía: un propósito claro y la determinación de seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Porque aunque el miedo seguía ahí, había aprendido que no tenía que dejar que lo controlara. Y eso, para él, ya era un gran avance. Los días de Andrés comenzaron a transformarse lentamente.
Aunque los desafíos seguían presentes, algo dentro de él había cambiado. Cada pequeño paso que daba, por insignificante que pareciera, lo acercaba más a su meta. Había decidido que no importaba cuánto tiempo le tomara. Lo importante era avanzar, un día a la vez. El primer gran cambio fue su rutina. Andrés sabía que, si quería lograr algo diferente, tenía que hacer cosas diferentes. Comenzó a levantarse una hora más temprano cada mañana para dedicar ese tiempo a aprender. Encontró cursos gratuitos en línea sobre emprendimiento, finanzas y marketing. Al principio, se sintió abrumado. Había pasado tanto tiempo lejos de los estudios que le costaba concentrarse y muchas veces dudaba de su capacidad para entender conceptos que antes le resultaban desconocidos. Pero en lugar de rendirse, decidió ser paciente consigo mismo. No tengo que ser perfecto, solo tengo que seguir intentándolo, se repetía. Con el tiempo, Andrés empezó a notar pequeños avances. Las cosas que al principio parecían imposibles comenzaron a tener sentido. Cada vez que completaba un módulo de un curso o lograba aplicar un concepto nuevo, sentía una chispa de orgullo. Esos momentos, aunque pequeños, eran suficientes para recordarle por qué había comenzado. Y lo más importante, le demostraban que era capaz de aprender y crecer, incluso después de tantos años. Pero no todo era fácil. Andrés seguía enfrentando críticas y comentarios desalentadores de las personas a su alrededor. Algunos de sus compañeros de trabajo se burlaban de él, diciendo cosas como: ¿de verdad crees que vas a ser emprendedor? Mejor sigue aquí, al menos tienes un ingreso seguro. Incluso algunos amigos cercanos, aunque con buenas intenciones, le aconsejaban que no se esforzara tanto. No te compliques la vida, Andrés. Hay cosas que simplemente no están destinadas a ser, le decían. Esos comentarios dolían, pero en lugar de dejar que lo detuvieran, Andrés los usaba como motivación. Cada vez que alguien dudaba de él, se prometía a sí mismo que demostraría que estaban equivocados. Además de los comentarios externos, Andrés también tuvo que enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Había días en los que se sentía agotado, en los que pensaba que no estaba avanzando lo suficiente. Pero en esos momentos recurría a su cuaderno. Había convertido ese viejo cuaderno en un diario donde escribía sus pensamientos, sus logros y sus metas. Cada vez que se sentía desanimado, leía las páginas anteriores y recordaba cuánto había avanzado desde que decidió cambiar su historia. Esas palabras, escritas por él mismo, eran un recordatorio de su fuerza y determinación. Un día, mientras revisaba un foro en línea sobre emprendimiento, Andrés encontró una convocatoria para un concurso de ideas de negocio. El reto era presentar un proyecto innovador que resolviera un problema social. Al principio, dudó en participar. ¿Qué posibilidades tengo de ganar? Hay personas mucho más preparadas que yo, pensó, pero luego recordó algo que había aprendido en su camino. No se trataba de ganar o perder, sino de intentarlo. Decidió inscribirse, no porque estuviera seguro de que ganaría, sino porque sabía que participar sería una oportunidad para aprender y crecer. Durante las semanas siguientes, Andrés trabajó incansablemente en su proyecto. Pasaba sus mañanas estudiando, sus tardes en el trabajo y sus noches frente a la computadora, perfeccionando cada detalle de su propuesta. Hubo momentos de frustración en los que sentía que no estaba a la altura del desafío, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba por qué había comenzado. Esto no es solo un concurso, es una prueba de que puedo lograr lo que me proponga, se decía. Finalmente, llegó el día de enviar su proyecto. Andrés lo revisó una última vez, sintiendo una mezcla de nervios y orgullo. Sabía que no era perfecto, pero también sabía que había puesto todo su esfuerzo y dedicación en él. Cuando hizo clic en el botón de envío, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo, no porque estuviera seguro del resultado, sino porque sabía que había dado lo mejor de sí. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Andrés esperaba ansiosamente los resultados del concurso, pero al mismo tiempo continuaba trabajando en sus metas. Había aprendido que el éxito no se trata de un solo momento, sino de un proceso continuo. Cada día seguía estudiando, practicando
y escribiendo en su cuaderno. Y aunque todavía había días difíciles, sabía que estaba en el camino correcto. Cuando finalmente llegaron los resultados del concurso, Andrés no podía creer lo que veía. Su proyecto había sido seleccionado como uno de los finalistas. Aunque no había ganado el primer lugar, ese reconocimiento fue suficiente para recordarle que estaba avanzando, que sus esfuerzos estaban dando frutos. Más importante aún, le demostró que era capaz de competir con personas más experimentadas y de destacar por su trabajo. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Andrés, no porque hubiera alcanzado su meta final, sino porque había demostrado que era capaz de superar sus miedos y de avanzar, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Había comenzado a cambiar su historia, y aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, sabía que estaba en el lugar correcto. Porque al final no se trata de llegar rápido, sino de avanzar con propósito y determinación. Y Andrés estaba decidido a seguir escribiendo su nueva historia, un día a la vez. El momento más decisivo en la vida de Andrés llegó cuando menos lo esperaba. Después de haber sido finalista en el concurso de ideas de negocio, su confianza había crecido, pero también lo había hecho la presión. Ahora sentía que tenía que demostrarle al mundo y a sí mismo que podía ir más allá. Sin embargo, con cada paso que daba, los desafíos parecían multiplicarse. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, recibió una invitación para presentar su proyecto en un evento de emprendedores locales. Era una oportunidad única para mostrar su idea frente a inversionistas y expertos en el sector, pero también significaba salir de su zona de confort. Andrés nunca había hablado en público, y la idea de pararse frente a un grupo de personas lo aterrorizaba. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si piensan que mi idea no tiene valor?, pensó. Durante días, esas preguntas lo atormentaron, al punto de considerar rechazar la invitación. Pero algo dentro de él se negó a rendirse. Recordó todas las veces que había dudado de sí mismo y cómo, a pesar de todo, había logrado avanzar. Recordó las noches en las que pensó en abandonar su sueño y cómo siempre encontraba una razón para seguir adelante. No llegué hasta aquí para detenerme ahora, se dijo. Con esa determinación, decidió aceptar la invitación, aunque el miedo seguía presente. Los días previos al evento fueron un torbellino de emociones. Andrés pasó horas preparando su presentación, practicando frente al espejo y escribiendo notas en su cuaderno. Pero, a pesar de todo su esfuerzo, no podía evitar sentirse inseguro. La noche antes del evento, mientras revisaba su proyecto, por última vez, sintió que el peso de sus miedos era demasiado. Cerró su computadora y se sentó en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos. ¿Y si no soy suficiente?, se preguntó. En ese momento recordó algo que había escrito en su cuaderno meses atrás. El miedo no desaparece, pero no tiene que detenerte. Esas palabras, escritas por él mismo, le dieron la fuerza que necesitaba. Andrés entendió que no tenía que ser perfecto, que no tenía que impresionar a todos. Lo único que tenía que hacer era ser auténtico, compartir su pasión y demostrar que estaba dispuesto a aprender y crecer. El día del evento, Andrés llegó al lugar con el corazón latiendo con fuerza. Las manos le temblaban mientras colocaba su presentación en la computadora y revisaba sus notas por última vez. A su alrededor, otros emprendedores mostraban proyectos impresionantes y por un momento, Andrés sintió que no estaba a la altura. Pero en lugar de dejar que ese pensamiento lo paralizara, respiró profundamente y se recordó por qué estaba ahí. No se trata de ser el mejor, se trata de dar lo mejor de mí, pensó. Cuando llegó el momento de su presentación, Andrés se paró frente al público con nervios, pero también con determinación. Comenzó a hablar sobre su proyecto, explicando cómo su idea podía resolver un problema social importante. Al principio, su voz temblaba, pero a medida que avanzaba, comenzó a sentirse más seguro. Habló con pasión, compartiendo no solo los detalles técnicos de su propuesta, sino también la historia detrás de ella. Cómo había decidido cambiar su vida,
los obstáculos que había enfrentado y lo que había aprendido en el camino. Cuando terminó, hubo un momento de silencio que le pareció eterno, pero luego el público comenzó a aplaudir. Andrés sintió una oleada de emociones: alivio, orgullo y sobre todo, gratitud. No porque hubiera impresionado a los demás, sino porque había demostrado que era capaz de enfrentar sus miedos y de dar lo mejor de sí, incluso en las circunstancias más difíciles. Después de la presentación, varios inversionistas se acercaron a felicitarlo y a hacerle preguntas sobre su proyecto. Uno de ellos, un empresario reconocido en la industria, le dijo: «Tu idea tiene mucho potencial. Me gustaría hablar contigo sobre cómo podemos desarrollarla juntos». Andrés no podía creer lo que estaba escuchando. Esa oportunidad que parecía tan lejana ahora estaba frente a él. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Andrés reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los días en los que pensó que no era suficiente, los momentos en los que casi se rindió. Pero también recordó las pequeñas victorias, los pasos que había dado, incluso cuando el camino parecía imposible. Y se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de alcanzar una meta, sino de la persona en la que se había convertido en el proceso. Andrés había enfrentado su mayor desafío y lo había superado. Había demostrado que, aunque el miedo y las dudas siempre estarían presentes, no tenían que definirlo. Había aprendido que el verdadero poder no está en evitar los obstáculos, sino en enfrentarlos con valentía y determinación. Esa noche, antes de dormir, Andrés abrió su cuaderno y escribió: «Hoy di un paso más hacia mi sueño, y mañana seguiré avanzando». Sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque al final no importa cuántas veces caigas, lo que realmente importa es que siempre tengas el valor de levantarte y seguir adelante. Esa noche, mientras Andrés miraba el techo de su habitación, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: orgullo. No era el orgullo de alguien que había alcanzado todas sus metas, sino el de alguien que sabía que estaba en el camino correcto. Había enfrentado sus miedos, había superado sus dudas y, lo más importante, había demostrado que tenía el poder de tomar decisiones que cambiaran su vida. Andrés entendió que su viaje no se trataba solo de construir un negocio o de ganar reconocimiento. Se trataba de algo mucho más profundo: recuperar la confianza en sí mismo, redescubrir su pasión y aprender que, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, siempre valía la pena seguir adelante. Había aprendido que el éxito no era un destino, sino un proceso, una serie de decisiones diarias que poco a poco lo acercaban a la vida que siempre había soñado. En los días siguientes, Andrés comenzó a recibir más oportunidades. El empresario que lo había felicitado en el evento lo invitó a colaborar en un proyecto piloto, y esa experiencia no solo le permitió aprender, sino también conectar con personas que compartían su visión. Poco a poco, Andrés empezó a construir una red de apoyo, algo que nunca había tenido antes, y aunque todavía enfrentaba desafíos, ya no se sentía solo. Sabía que cada paso que daba, por pequeño que fuera, lo acercaba más a su meta. Pero lo más importante no eran las oportunidades externas, sino el cambio interno que había experimentado. Andrés ya no veía los obstáculos como barreras insuperables, sino como pruebas que lo ayudaban a crecer. Había aprendido a celebrar sus pequeños logros, a ser paciente consigo mismo y a confiar en que, mientras siguiera avanzando, todo era posible. Un día, mientras caminaba por el parque, Andrés vio a un grupo de niños jugando. Sus risas llenaban el aire, y sus movimientos despreocupados le recordaron algo que había olvidado. Cuando somos niños, no tenemos miedo de intentar, de caer y levantarnos una y otra vez. Andrés sonrió al darse cuenta de que en su camino había recuperado esa valentía infantil. Había aprendido que el fracaso no era el enemigo, sino un maestro, y que cada caída era una oportunidad para levantarse más fuerte. Esa tarde, Andrés decidió escribir una carta a su yo del pasado, a ese joven que había abandonado sus sueños
porque pensaba que no era suficiente. En la carta le dijo: no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que siempre tengas el valor de levantarte. No dejes que el miedo te detenga, porque tienes más fuerza de la que crees. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa carta no era solo para su yo del pasado, sino para todas las personas que, como él, alguna vez habían dudado de sí mismas. Andrés decidió compartir su historia en redes sociales, no para buscar reconocimiento, sino para inspirar a otros a creer en su capacidad de cambiar sus vidas. Y para su sorpresa, su mensaje resonó con miles de personas. Recibió mensajes de personas de todas partes, agradeciéndole por compartir su experiencia y por recordarles que nunca es tarde para perseguir sus sueños. Con el tiempo, Andrés se convirtió en un mentor para otros. Organizó talleres para jóvenes y adultos que querían cambiar sus vidas, pero no sabían por dónde empezar. En cada sesión, les recordaba que no importaba cuán grande o pequeño fuera su sueño, lo importante era dar el primer paso. Les contaba su historia, no para presumir, sino para mostrarles que si él había podido superar sus miedos y dudas, ellos también podían hacerlo. Un día, mientras daba una charla en una universidad local, un estudiante le preguntó: ¿qué fue lo más difícil de tu camino? Andrés pensó por un momento y respondió: lo más difícil fue creer en mí mismo, pero una vez que lo hice, todo comenzó a cambiar. Porque cuando crees en ti, descubres que tienes el poder de cambiar tu historia. Esa frase se convirtió en su mantra, en el mensaje que compartía con todos los que conocía. Andrés sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que el pasado no definía su futuro. Había aprendido que cada día era una nueva oportunidad para escribir un capítulo diferente, para tomar decisiones que lo acercaran a la vida que siempre había soñado. Hoy, Andrés sigue trabajando en su negocio, pero también como mentor y orador. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar nuestras vidas, de que el futuro no está escrito y de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar el control de su destino. Pero, para hacerlo, debemos dar ese primer paso, ese que a veces parece el más difícil, pero que siempre es el más importante. Así que si estás leyendo esto, quiero que te detengas por un momento y te hagas una pregunta. ¿Qué historia estoy contando sobre mi vida? ¿Es la historia que quiero vivir? Y si la respuesta es no, recuerda algo. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas puertas se hayan cerrado frente a ti, siempre puedes elegir empezar de nuevo, porque el éxito, ese que tanto anhelas, comienza con una decisión. ¿Estás listo para tomarla?